Wow, miren lo que son estas tremendas formaciones. O sea que tuvimos más de 10 horas para recorrer todo el parque, porque todavía no salimos, estamos dentro del parque. Elegí, ¿cuál querés? Vení, que te voy a mostrar mi motorhome elegido. A ver. Wow. Cambiamos la Hakuneta por este motorhome. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, recorriendo Estados Unidos. Como pueden ver, seguimos rodeados de estas imponentes formaciones rojizas. Estamos en el estado de Utah, nuestro cuarto estado recorriendo acá el país. Entramos por California, cruzamos a Nevada, recorrimos Arizona y finalmente llegamos a Utah, donde estamos recorriendo tremendos parques nacionales. No se pueden perder los episodios anteriores. Que llegamos a la famosa ciudad de Moab, estuvimos visitando Canyonlands, tierra de cañones, y ahora estamos arrancando también desde la misma ciudad para visitar otro parque súper famoso que estábamos leyendo que se ha convertido en uno de los parques más famosos acá en los últimos tiempos en Estados Unidos. Arks National Park. Acompáñanos a recorrer este increíble lugar. Si no has visto los videos anteriores, te contamos que el costo de entrada al parque es de $30 por vehículo, o bien si vas a recorrer al menos 3 parques o más, como es nuestro caso, que ya llevamos, ¿cuántos llevamos? Sequoia, Yosemite, Grand Canyon, Antelope Canyon, Canyonland, y este sería el sexto. Te conviene comprar el pase anual, que tiene un costo de $80. Ese pase es para todos los integrantes del vehículo y sirve por un año. Pero este parque tiene una particularidad, por eso siempre decimos que está bueno que ingresen a la página del parque antes de venir para revisar si hay alguna cuestión particular, que por ejemplo entre el 1 de abril y el 31 de octubre se debe hacer una reserva por la página web previo a venir, que tiene un costo de $2 por vehículo. Lo importante es que la tengas porque si no, no vas a poder ingresar. Acá tenemos un mapa de todo el parque. Nosotros ahora estamos acá y tenemos todo esto para recorrer. Estábamos leyendo que es uno de los mejores parques para recorrer en vehículo, porque prácticamente los 13 puntos que hay para ver están sobre la ruta. Así que te vamos a dejar al final de este recorrido por el parque las 13 fotos de los lugares que vamos a recorrer para que vos nos digas cuál te gustó más. Como les contábamos en los videos anteriores, te dan al ingresar al parque un folleto, un diario y demás, donde uno puede ver, además del mapa y tener información del parque, cómo organizar los recorridos en función del tiempo que uno tiene. Y aquí hay una pantalla que te dice, por ejemplo, cuánto tiempo tenés, qué actividades querés hacer. Entonces, toco acá, te da cuáles son las mejores actividades para hacer. Si tenés de disponibilidad 1 hora, hora y media, 2 horas. Entonces, bueno, vos seleccionas acá y te va a dar la mejor recomendación para el tiempo disponible que uno tenga. Están muy buenos. Acá en el centro de visitantes, además, hay muchísimas explicaciones y ahí se pueden apreciar, fíjense, todas las capas de la tierra, de las rocas sedimentarias. Hay explicaciones con cómo se fue dando los distintos periodos de la tierra. Acá también se pueden ver las diferentes piedras fósiles y tenemos muestras de un poquito de lo que vamos a encontrarnos a lo largo del parque, que son muchísimos arcos, por eso se llama así, Arks National Park. Wow, miren lo que son estas tremendas formaciones. Esta ha sido la primer parada de la Hakuneta, pero antes de arrancar vamos con un buen desayuno para recargar energías y recorrer el parque. Desayuno por acá, preparamos el matecito y vamos a disfrutar de estas vistas.
y ahora sí, ya después de haber comido, estamos haciendo la primera caminata súper cortita porque ahí se puede alcanzar a ver la camioneta y llegamos a este mirador que se llama Park Avenue. Y díganme, para quienes hayan estado o visto fotos del Talampaya en La Rioja, Argentina, si no se sienten que están acá en el mismo lugar. Me recuerdan muchísimo las formaciones a las que se ven en el Talampaya. Te iba a decir lo mismo, es re Talampaya, pero está espectacular. Me encantó, qué increíble, ¿no? Las cosas que nos regala la naturaleza para venir a contemplar. I've been through changes, all of my life started from zero with nothing behind, feels so right. Qué buen lugar. Y desde acá, si uno quisiera, se puede hacer un trekking. No sé si se alcanzan a apreciar las personas que van caminando por ahí abajo. Y termina allá a lo lejos donde está la ruta. Pero nosotros vamos a seguir con la camioneta porque hay mucho por mostrarles. Yeah, I've been through changes all of my life. Been under the weather, on the edge of the night, and then... Segundo punto de parada del día. Este lugar se llama Court House Towers, que buscamos recién y es como las torres del Palacio de Justicia. Así que no sé si era referencia a algún lugar puntual de acá de Estados Unidos o no. Y todas estas torres, miren, esa que se ve ahí, esa otra que se ve ahí, esta gigante por acá y esta que tenemos acá a contraluz. Cada una tiene su nombre, aquella también, pero la verdad que son muy difíciles de pronunciar y no me los acuerdo. Yo tampoco. Pero para mostrarles un poquito de dónde venimos, es ese cañón que se ve ahí. De ahí recién estábamos mirando hacia acá, que eso se puede hacer caminando si uno quisiera. Son gigantes, la verdad, todas estas torres. Ahí se ve esa piedra y ese arco chiquito que dice Baby Arch, y este acá que dice Sheep Rock. Sheep es oveja. La verdad que tiene bastante forma de oveja. Y miren, bueno, no le quiero hacer sombra, pero dice Possible Fallen Arch, un arco gigante que posiblemente había acá y se cayó ahí. La verdad, espectacular. Parada número 2. El tercer punto del recorrido que se puede apreciar son unas dunas petrificadas, y por la misma ruta tenemos el cuarto punto de los que teníamos ahí en el listado de las fotografías, que es el Gran Muro. Tremenda toda esa pared rojiza. No estamos pudiendo encontrar la altura que tiene, pero es impresionante. Y tienen como muchas formaciones, como que está socavada la piedra, y se ven así como cuevas. La verdad es que hay formaciones bastante particulares. Muy lindo paisaje para disfrutar y contemplar. Bueno, acá se ven también un poco más las dunas petrificadas que les comentábamos recién. Y allá a lo lejos se pueden ver las montañas, que es la cadena montañosa de La Sal, que la estábamos viendo y les estábamos mostrando cuando estuvimos en Canyonland. Es muy lindo el contraste que le da la montaña nevada contra estos colores rojizos. Ya hemos estacionado para hacer la quinta parada acá en el parque. Vamos a hacer una pequeña caminata y ya les vamos a estar mostrando esta curiosa formación. Mientras tanto, aprovecho para contarles para todos aquellos que viajan con mascotas. Por lo que he estado viendo en los parques, no sé si es en todos o en algunos en particular, así que siempre es importante que lo revisen antes de venir, pero que se puede venir con mascotas. Lo que sí, en las áreas que está determinado estar con las mascotas,
mascotas sí o sí se debe usar correa. Pero por ejemplo, normalmente en lo que son senderos o centros de visitantes no es posible hacerlo con las mascotas, pero en otras partes del parque pueden estar con ellos. Mientras tanto, seguimos caminando por acá para llegar a ver la siguiente formación. Qué postal. Miren lo chiquitito que se ve Santi acá con las montañas allá atrás. Y hemos llegado a Balance Rock. No esté cerca acá de esto cuando haya un terremoto porque... Desde lejos daba más impresión porque parecía como mucho más chiquito. Es gigante la roca esa y acá se puede apreciar las diferentes capas. La de arriba dice que es más dura, por eso es más grande, y la parte más clarita, como más blanca ahí en el medio, es una capa más blanda, lo que hace que tenga esa forma de que parece una pelota balanceándose ahí arriba. De este lado da un poco más de impresión, o sea, desde atrás de donde lo estábamos viendo, realmente parecía, tenía más forma como de un hongo, pero si la ves acá, siento que está pendiente de un hilo. ¡Wow! No lo había visto de esta óptica. Ah, pero eso no se cae, no sé cómo. De milagro. Recomendación, si vienen a este punto, hagan la caminata para ver de este lado porque te cambia totalmente la perspectiva. Pareciera que si subís y la empujás, la tumbás. Sí. Claramente no, porque debe pesar como 18.000 kilos, pero es impresionante. El problema es que la quieres empujar y se te cae por este lado. Parada número 6, este lugar se llama The Windows y ya empiezan a aparecer los famosos, empieza a aparecer lo que vinimos a ver a este parque, que son los arcos. Acá hay como dos caminatas para hacer, una que se llama Double Arc, que es la que vamos a hacer ahora, más cortita, y para el otro lado tenemos para ver ventana norte y ventana sur. Arrancamos por el arco doble. Es increíble este lugar. Miren el tamaño que tiene ese arco. Wow. Y bueno, justamente se llama arco doble porque hay dos arcos uno enfrente del otro. O sea, si uno se imagina que pasa volando, podría pasar por abajo de los dos arcos. Hasta el momento esta ha sido la parada que más nos ha gustado, pero todavía queda mucho por recorrer y nos queda ir a conocer la ventana norte y la ventana sur, así que ahora vamos para allá. No sé si se alcanzará a ver, pero justo el avión pasando por ahí. Qué tremendo arco, este es, pero gigante. Y a la izquierda, no sé si se alcanza a apreciar, pero también ahí la formación, ese arco. La verdad es que me gusta mucho, me está gustando muchísimo este lugar. Como hemos contado en varias oportunidades, porque son cosas distintas, digamos, o sea, no es algo que uno encuentra en todos lados, estas formaciones. Tal cual, estos arcos de piedra, impresionante. Miren el tamaño. Tengo que reconocer que me da un poquito de cosa pararme acá abajo. Oh, miren qué buena vista. Es impresionante este lugar. Miren, o sea, a mis espaldas ese arco tremendo. Acá tenemos la otra ventana y se pueden ver esa que les veníamos mostrando recién caminando, y allá a lo lejos los primeros que fuimos a visitar, el arco doble. No, es alucinante este paisaje. La verdad es que está muy bueno este lugar.
pasando acá por el punto número 7, Garden of Eden, no sé si se pronuncia así, Jardín del Edén. Wow, miren lo que son las vistas. La verdad es que, como les decíamos desde el comienzo, este es un parque de los que se puede disfrutar desde el vehículo, en el sentido de las tremendas vistas que hay, de las formaciones y de los paisajes. Igualmente veo todos estos colores y me hace recordar mucho a nuestro norte argentino, a Tilcara, Purmamarca, ahí en Salta, en Jujuy, con la combinación de colores. Qué hermoso planeta que tenemos. Hemos llegado al punto número 8, Wolf Ranch, en donde esta persona, Eschler Stanley, y su familia se mudaron acá en 1906 y todavía se conserva. Vamos a acercarnos como para cambiar un poco entre tanta piedra. Acá se ve que tenían los animales. Miren, un ranchito hecho completamente de madera. Y llegó la hora de la comida. ¿Qué vamos a comer hoy? Una ensalada que hace mucho que no hacíamos ensalada así, sola. Ensalada de rúcula, queso, tomate. Estamos viendo unos huevitos para hacer huevo duro y a comer. Pero para disfrutar del aire libre, vamos a almorzar por acá. Hay varios puntos en el parque que tienen estas mesas de camping. Vamos a almorzar por acá. Qué lujo. Está espectacular este lugar. Y arrancamos un nuevo trekking para ir a visitar, según me dijo acá mi guía especializada, el punto más importante de todo el parque, o de los más famosos de todo el parque. De hecho, cuando les estuvimos mostrando las placas de los autos de los diferentes estados en el video anterior, la placa de Utah tiene este arco. Mirá, en su placa. Así que este punto se llama Delicate Arch y wow, desde acá ya se ve, miren. Desde acá se ve más lejos, ahora hay un trekking para aproximarse. Y hemos llegado al final del sendero. Hay tres maneras de contemplar este lugar. Una es este sendero que hicimos nosotros. Otra, acá hay un sendero alto, un sendero bajo. Y después, si no, una tercera opción es hacer una caminata, que son unos 4 kilómetros, y llegas directamente allá hacia el arco. No sé si se alcanzan a ver las personas ahí que van. Vamos a hacer una toma con la cámara, que se va a ver el zoom. Así que bueno, por lo pronto nos vamos a llevar esta hermosa vista del arco, nos vamos a sacar una foto y vamos a ver cómo nos da el tiempo para ver si hacemos el otro sendero también. Y después de un book de fotos de la señorita Carolina Fenoy, estamos emprendiendo el regreso al motorhome. Pero, escucha, yo quiero que vos respondas algo y lo voy a invitar a la gente que también lo deje en los comentarios. ¿Cuál es el problema con las fotos para vos, desde tu punto de vista? La cantidad. Ok. O sea, yo no tengo drama en llegar y sacar una foto, pero... Pero ¿y si esa foto sale mal? ¿Te quedás con el recuerdo de una foto mala? Bueno, saca 2, estoy de acuerdo. ¿Y si las dos salieron mal o bueno, sabés que puede haber salido mejor? Sacá 3, pero vos sacás 70 fotos cada vez que paramos. No, yo creo que todo eso es muy exagerado. Siempre Santi exagera las cosas. Y por otro lado, yo creo que en toda pareja... Siempre hay uno que quiere sacar muchas fotos y otro que no le gusta o con una. A mí al principio no me gustaba, ahora tampoco, pero acepto alguna. ¿Qué sé yo? Yo creo que estos son genes de mi abuela. Voy a la casa de mi abuela y hay álbumes de fotos. O sea, estoy hablando de la foto vieja, de cuando uno tenía la cámara rollo y me acuerdo. Y le daban una ruedita, claro, y tenías que elegir sí o sí el momento y era tratar y no vayas a abrir y que se te vele. Siento que estamos hablando cosas de hace 10 millones de años y pero no hace tanto. En mi casa también, en mi casa hay un montón de álbumes de fotos, pero a mí nunca me gustó mucho sacar fotos. En fin. Cuéntenos en los comentarios si ustedes son de los que les gusta sacar fotos o si son como Santi que se cansan de las fotos. Ese es el sendero que hicimos nosotros, que va hacia allá arriba, el upper, y vinimos acá a ver este cartel en el lower. Y lo que les estaba contando, la placa de Utah tiene el arco y veo que inclusive ha salido en la revista Life en el año 1953. Mira, acá hay una maqueta, dice que la altura real del arco es de 18 metros. Es muy alto, 18 metros, ¿no?
Y hemos llegado al punto número 10. Es muy difícil de pronunciar, así que vamos a dejar acá el nombre de este mirador. Seguimos recorriendo hermosas piedras rojizas con ese contraste de las montañas nevadas detrás. Y hemos llegado al punto número 11, el Skyline Arch. Miren qué pedazo de arco también. Muy similar a todos los que ya venimos viendo. La particularidad de este que está bien acá sobre la ruta. Wow, y miren lo que estábamos leyendo acá en el cartel, que en 1940 se cayó esta piedra de ahí, haciendo que hoy en día la abertura que tiene el arco es el doble de tamaño. Miren la diferencia. La parada número 12 se llama Devil's Garden, Jardín de los Diablos. Miren lo que son todas las formaciones, este estacionamiento, todos los autos acá abajo. Este es el punto más alejado del parque. Acá ya retomamos y emprendemos el regreso. El punto número 13 está muy lejos, hay que hacer una caminata de muchas horas que lamentablemente no nos da el tiempo. Pero bueno, le vamos a dejar una fotito acá que la buscamos en internet. Con esto completamos el recorrido de hoy. Y hemos terminado el recorrido por el parque. Ha sido un día larguísimo. Son las 6 de la tarde. Ingresamos antes de las 8 de la mañana porque, como les contaba al principio, se iba a hacer reserva y ahí con turnos. O sea que tuvimos más de 10 horas para recorrer todo el parque, porque todavía no salimos, estamos dentro del parque. Lo hemos hecho lento, nosotros hemos parado, comemos por nuestra casa, desayunamos, almorzamos, bla bla bla, pero la verdad es que es un lugar como recomendación para hacerlo tranquilo. Si también quieren conocer Canyonlands, que les mostramos en el video anterior, lo ideal es que lo hagan uno en cada día, porque hay muchos puntos para disfrutar, para conocer, para que uno no termine agotado recorriendo todo en un día. Los invitamos, como les dijimos al principio, a que nos cuenten en los comentarios cuál de los 13 puntos que les mostramos acá es el que más les ha gustado. Vamos a dar nuestro veredicto. ¿El tuyo? A mí el que más me gustó es The Windows, los arcos. Yo iba a decir el mismo. Estoy en duda si entre la ventana ahí que fuimos a la norte o el Double Arch que fuimos antes. Bueno, en conjunto, digamos, bueno, porque esos dos es parte del mismo punto. Bueno, coincidimos en el mismo punto entonces. La verdad que sí. Pero increíble todo, ¿no? O sea, como les decíamos, unas rutas para disfrutar, para recorrer, miradores. Les vamos a regalar la vista que estamos teniendo en estos momentos. Ya tenemos el sol del otro lado y no se aprecian tanto los colores. Pero o sea, además de los 13 puntos que recorrimos, la ruta va por todos paisajes así. O sea que hace todo el día que damos vuelta en rutas con este paisaje. Es espectacular este parque. Se los recomendamos un montón. Pero el día para nosotros no ha terminado porque tenemos muchos quehaceres domésticos, los propios de la van life, que ahora les vamos a estar mostrando. De la entrada del parque estamos a unos 9 kilómetros en realidad de Moab. Estamos volviendo a la ciudad para hacer los quehaceres domésticos que les estaba contando. Tenemos que cargar agua, vaciar aguas, cargar combustible, así que hacia allá estamos yendo. Y mientras tanto sigan contemplando qué lindas vistas hay por acá. Como siempre les contamos, nosotros usamos la aplicación de iOverlander, que siempre ahí están marcados cuando hay dump station y demás puntos para agua. Pero les pasamos el dato para aquellos que estén por viajar de motorhome por acá por Estados Unidos, que estas gasolineras Maverick normalmente tienen dump station. Así que para que lo tengan en cuenta a la hora de viajar en motorhome por acá. Así que empezamos con la primera tarea, la descarga de aguas, cargar agua, que obviamente no lo mostramos porque es una cuestión asquerosa, ¿no? Escatológica, ¿no es cierto? Aparte, agua de otro color, es lo mismo. Tenemos 2 tanques que se abren desde acá y ahí cae. Y ahí está el área de descarga y, por ejemplo, acá tenemos para recargar agua potable. Así que está buenísimo. Que uno normalmente en una parada hace todo lo que necesita para la casita. Quehaceres domésticos listos, la casita impecable. Hemos llenado el tanque de combustible. A todo esto ya se nos hicieron casi las 8 de la noche. Así que vamos a buscar un lugarcito para estacionarnos, pegarnos un baño, irnos a descansar después de un
eterno comer, obviamente, después de un hermoso día que hemos pasado, y alistarnos porque mañana se vienen nuevas rutas. No vamos a descansar. Hemos hecho una parada en la ruta, como les venimos contando y mostrando a lo largo de un montón de videos. La cultura de motorhome acá en Estados Unidos es grandísima, fuertísima. Es increíble la cantidad de motorhome, campers, RV, más grande, más chiquito, de todos los tamaños, colores que se puedan imaginar, que nos hemos cruzado a lo largo de todo este tiempo, y hemos visto a lo largo de la ruta, digamos, a lo largo de todo el viaje, muchísimos lugares como estos que venden, o tipo casillas rodantes, motorhome, lo que sea. Y por supuesto, así como se pueden encontrar motorhomes para comprar, también hay locales de venta de productos específicos para motorhome, que no habíamos conocido ninguno, así que ahora vamos a ver con qué nos podemos encontrar en un local. La tienda es de venta de motorhomes, entonces no es que es un local demasiado grande, pero voy a hacer un pequeño recorrido para ver todas las cosas que nos podemos llegar a encontrar, que es un sueño para quienes nos gusta esta vida de motorhome. Tenemos por acá generadores, este más chiquito cuesta unos $700. Después hay cosas para proteger aire acondicionado, proteger cubiertas, cuestiones para lo que es cables para la televisión, sistemas de cámara por acá, inversores, controladores de carga, baterías de litio, cosas referidas a la electrónica, luces, cosas para sellar, balde plegable como el que tenemos nosotros, igual este es más grande, garrafas de gas, cosas para las conexiones de gas. Qué placer encontrar todo acá, ¿no? Es el paraíso de los motorhomes. ¿Qué estás viendo vos? Una traba para la puerta, porque vieron que muchas veces las queremos abrir y la terminamos atando con una soga, y estas T vienen como para abrir y trabar la puerta, así que vamos a sumar una. Un montón de cerraduras por acá. Miren, techos de la claraboya. No sé si se acuerdan, para los que nos acompañan hace rato en el canal. Hace tiempo atrás se nos había roto la claraboya. Sí, y le hicimos un arreglo majestuoso. Eran cinta de plásticos y cinta. O sea, miren la obra de arte que habíamos hecho, ¿no? Con los pedazos y la cinta. Lo vamos a llevar. Agárralo. Lo vamos a poner arriba. Para que no nos nieve esta noche, Cuando nosotros estábamos viajando por Argentina se nos había resecado, tuvimos que cambiar la claraboya. Bueno, acá tenemos todo esto. Después filtros, bombas. Nunca habíamos visto algo así. Y justo hicimos una compra por Amazon que vamos a retirar próximamente en Salt Lake City, de unas bolsitas chiquititas así para el inodoro. Las pagamos $15 las 30 unidades. Acá salen $9 las 10 unidades. Este es el paraíso de los motorhomes. Elegí cuál querés ver. Vamos a entrar a ver. Todas las veces que pasábamos por un storage, un lugar de estos, dije, quiero entrar a ver uno de estos motorhomes. Me dijeron que están todos bien, así que vamos a ver uno. Mientras tanto, nosotros compramos un desgregante chiquitito. Trae 8 onzas, no sé cuál es la conversión acá, $2.50 que es concentrado, y unos imanes que vamos a ver si podemos usar para la puerta. Y ahora, a ver, vamos a conocer una mansión de esto. ¡Wow! O sea, ¡no! O sea, si vos viajas... ¡Wow! Primero que todo es más grande. Yo vivía en un departamento de un dormitorio, pero era bien chiquito. O sea, ya esto es más grande. Tenés cocina con horno enorme. No, mirá lo que, miren lo que es esta heladera. Wow. Microondas ahí arriba. Qué bueno esto de espacio guardado. Miren acá. No, este es mi sueño. Televisor con ahí la estufa, lo que simula estufa, que también es calefactor. Un pedazo de sillón acá y un doble sillón acá. Hermoso. La mesa ahí, ventanales para tener una buena iluminación. No, mirá lo que es la cama. Qué hermoso, todo amplio. Otro tele acá, por si el de allá no te era suficiente. 1, 2, 3 aires acondicionados. Una claraboya en la cocina, otra acá. Qué placer esta ducha. Miren lo que es esta ducha. Mirá, para guardar ropa. Jodeme que todo este es el placar. Todo esto es el vestidor. No, miren, miren lo que es la bacha.
del baño. O sea, la bacha del baño es más grande que nuestra mesada, con hornalla, mesada y la bacha. O sea. Miren, bueno, la verdad que no sabemos mucho de los detalles, pero miren ahí, por ejemplo, hay puertos de carga, USB, la puerta que divide... está atada. Okay. Está atada ahí para que no se mueva. Wow. No, miren acá. Puede venir a dormir una siesta y el otro se queda en otra parte de la casa, como literal, una casa. No, es que claro, esto es más grande que un departamento. Vos podés vivir acá como si... miren, esta es la parte que se abre para afuera. Este marco que se ve ahí, esto, cuando uno viaja, se cierra y debe llegar esto hasta como por acá. No pensé que tenían semejante lujo. O sea, vivir acá es una casa. ¿Y qué hay en esa puerta? No, segundo baño. O sea que podemos estar cada uno en un baño, puedes estar cada uno en dos ambientes. Tenés visitas acá y... el baño de las visitas. No, es impresionante esto. Siempre decimos que absolutamente todos los vehículos tienen sus pros y sus contras. Obviamente que al viajar con un motorhome, con una casilla como esta, que es una mansión, tenés muchísimas más comodidades, más espacios, más cosas, más prestaciones, ¿no? Pero estás obligado a hacerlo con una camioneta lo suficientemente grande. Probablemente muchos de ustedes los conozcan a los chicos de Totalmente Perdidos, que ellos viajaban con un vehículo así, digamos. Pero para viajar acá en Estados Unidos está buenísimo porque está todo el país preparado para que uno llegue, se estacione, deje su Airbnb y después te puedes mover con la camioneta o lo que sea. Y la realidad es que también con esto no podés parar en cualquier lado como paramos nosotros. No podés estacionar en la calle, en una plaza, en una estación de servicio, digamos, porque es gigante. Entonces estás obligado a ir a un Airbnb, y acá, por ejemplo, en Estados Unidos, por lo que estuvimos viendo, vale 70, 80, 100 dólares por día la noche para dormir en un Airbnb. Entonces, obviamente que el presupuesto es totalmente diferente. Entonces, por otro lado, viajar en un vehículo como el nuestro te permite muchísimas más cosas, porque es más accesible en cuanto a tamaño, para estacionar, para moverte, mucho más ligero. Digamos, acá, que lo hemos estado mostrando también en los videos, que muchas personas viajan con su motorhome. En este caso es una casilla rodante, ¿no? Pero muchos otros viajan en un motorhome y además atrás llevan o una camioneta, o un auto, una moto o un vehículo secundario para dejar instalado. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Cuéntanos en los comentarios, considerando todo esto que les acabamos de decir, ¿qué tipo de vehículo elegirían? ¿Uno más pequeño como el nuestro, o tener estas comodidades y que implique tener un vehículo secundario para moverse? Vuelvo a decir, en Estados Unidos podrías viajar con esto y estaría bueno probarlo. Lo anotamos en la lista de desafíos. Si querés viajar por el resto de los otros países que hemos estado viajando, por Latinoamérica, complicado. ¿Cambiamos la jaconeta por este motorhome? No queremos con la jaconeta. No, igual está tremendo esto. Pero, como decíamos recién, tiene sus pros y sus contras. Obviamente, cuando esto lo lográs estacionar, es una fiesta. Con esto 10.000 veces porque es una casa. Pero hay que contemplar todas las situaciones. Miren, ese es el comedor donde estábamos recién. Esa parte se cierra. Este es el dormitorio, que también se abre y se cierra. Y afuera, obviamente, que tiene un montón de bauleras y lugares de guardado. Nos separamos y cada uno se fue a ver motorhomes. Vení, que te voy a mostrar mi motorhome elegido. A ver. Pasada, ya te voy a mostrar. Mirás lo que es. ¡Wow! Sillón, para vos que querés sillón, con el tele ahí, en la estufita. Esto es algo que a nosotros pensantes nos encanta, tener una barra para cocinar. Al lado, mirá la mesada que tenés, la disposición, cocina con horno, el microondas no es algo que se ve. Heladera enorme. Escritorio para trabajar. O podemos trabajar acá. Y esto es todo lo que quiero, gente. A ver. ¿Qué te imaginas que hay acá? ¿Ya viste? ¡No! Sí. ¡No! O sea, lavarropa y secarropa, y además un espacio para que uno pueda guardar todo lo que implica de ropa sucia, ¿no? La cama, bueno, o sea, es espectacular, pero digo, parecido a como vimos en el otro, con el baño y el vestidor. Te iba a decir que para dos me parece una exageración, pero bueno, realmente es un departamento para vivir dos personas. Es
No sé los metros cuadrados que tendrá, pero es un departamento grande. O sea, si vivieras en una casa fija, tenés espacios así, digamos, al baño, la cocina por separado. Volvemos a lo que estábamos conversando antes. Va a depender del tipo de viaje que uno haga. Si sos de Estados Unidos o tenés la posibilidad de estar muchos meses acá recorriendo el país y querés viajar tranquilo y vas y te estacionás en un parque nacional, RV Park o lo que fuese, y obviamente que uno va a buscar tener la mayor cantidad de comodidades posibles mientras esté parado. No puedo creer. Me encantó esta distribución, digamos, o sea, porque esto le da la distribución de casa hasta ventiladora. Sí, o sea, es una casa. Estando acá adentro, uno se olvida que vivís en un motorhome. Volvemos a nuestra amada camioneta. Por supuesto que sí. Yo quiero igualmente anotar para algún día, en algún momento, vivir una experiencia, así sea de unos días, en un motorhome así, para ver qué se siente. Eso sin duda. Pero, ¿vos te imaginás mover un bicho de estos desde Argentina hasta Alaska? No, ahí la Haku tiene todo nuestro corazoncito y nuestro amor. Así que volvamos a casita. Algo que no les mostramos en ninguno es las bauleras que todos tienen. Che, no necesita, se ve que la heladera de adentro te quedó chica, digo, por si... O sea, es como esta idea llena de cerveza, entonces la tenés acá. Pero miren lo que es el tamaño de la baulera, o sea, ¿es hasta el otro lado? ¿Será? Supongo. Y acá tenés otra puertita, irá la garrafa ahí, a ver. Sí, 2 garrafas. Arriba va el techo, que es extensible, y como les contábamos, bueno, acá viene para conectar y para poner esto en la camioneta. Ah, la rueda de auxilio, garage y baterías. Y detrás ya viene con el enganche para además llevar otra cosa más. Qué bicho impresionante. Y ven, acá tienen ya los slides abiertos. Ah, más baulera acá. No, bueno, igual esta es la que sale del otro lado. ¿Y acá? Mira, estaba tratando de ver. O sea, acá se comandan las aguas grises, las aguas negras, filtro para agua potable. Tiene estas 3 selectores que se puede configurar, depende de dónde estés. En un camping seco, en una ciudad. Tenés para entretenerte un buen rato, ¿no? Recién cuando salimos volvimos a pasar por la oficina y le preguntamos el precio de una de las que habíamos visto. La que tenía la máquina de lavar ropa y secar ropa. Esa valía $87.000, pero no sé qué tiene de batería, por ejemplo, y qué prestaciones. Yo supongo que eso también debe afectar un montón el precio. Pero bueno, para que tengan de referencia, lo que vimos ahí en la página había de entre 75 y $90.000. Como les contábamos al principio, hay 10 millones de opciones de modelos. En Instagram vamos a subir algunos reels más con otros modelos, pero también hay casillas rodantes más pequeñas. Hay para todos los gustos, bolsillos y demás. Así que me encantó haber entrado a conocer uno. Quería ver. Ya me saqué las ganas. Estamos en nuestra casita. ¿Seguimos viaje? Seguimos viaje. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores.